Los invito a que leamos a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tus palabras, tu voz. Gracias por ser un Dios que no está en silencio y que amorosamente quiere darse a conocer a los hombres. Te pedimos que en esta hora podamos escuchar tu voz y que en especial podamos escuchar el mensaje de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Redentor Jesús. Te pedimos que bendigas, Señor, el comienzo de esta serie y que a lo largo de esta serie puedas acompañarnos, trayéndonos claridad, trayéndonos vida, trayéndonos corrección, aliento y todo lo que necesitamos, que verdaderamente, ciertamente lo tenemos en tus palabras. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, el título de este sermón es ¿Dónde nos perdimos? Y la pregunta que responde este sermón es ¿cómo es que una iglesia se deteriora? ¿Cómo es que una iglesia llega a perderse? No vamos a ver tanto los problemas que tiene la iglesia de Corinto hoy, ya lo vamos a ver a lo largo de esta epístola, pero la pregunta es ¿dónde comienzan los problemas de la iglesia de Corinto? ¿Dónde pueden comenzar nuestros problemas? Imaginemos a una persona que está perdida en la ruta, pero que no sabe dónde se perdió. No sabe si fue en el último cruce, no sabe si se equivocó cuando salió del peaje. Lo que sí sabe es que en algún lugar dobló mal, giró mal, agarró la ruta equivocada. Y lo mismo podemos pensar de la iglesia. Podemos ver los problemas que hay en la iglesia, podemos pensar cuál es la causa de esos problemas. Podemos ir directo a las dificultades que enfrenta una iglesia, pero también podemos pensar en qué momento esa iglesia se desvió para llegar a tener esos problemas. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, lo que el apóstol Pablo quiere que veamos. Él escribe una iglesia situada en Corinto, una iglesia que él mismo plantó durante un gran periodo de tiempo. Una iglesia que, como vamos a ver, tiene muchos problemas y que quizás su mayor problema es que es una iglesia presionada, influenciada por el mundo, que ha cedido ante la presión de la influencia del mundo. Llamativamente, Pablo le dice a esta iglesia en el versículo 2 que ellos son la iglesia de Dios que está en Corinto, pero cuando leamos la epístola vamos a ver que no solo son la iglesia de Dios que está en Corinto, sino que son una iglesia que se parece a Corinto, influenciados, afectados, contaminados por las mismas ideas del mundo. Y al fin de cuentas lo que le ocurre a esta iglesia es algo que le puede ocurrir a cualquier iglesia, porque los problemas de Corinto son los mismos problemas que enfrenta la iglesia en el día de hoy. Si pudiéramos pensar en ese mundo hace 2000 años, y lo veremos a lo largo de la epístola,
y pensemos en la iglesia en el día de hoy, no vamos a encontrar grandes diferencias en el fondo, quizás sí en las formas. El mundo de Corinto es un mundo que vive centrado en sí mismo y centrado en el presente. Y exactamente es el mundo de hoy. Un mundo centrado en sí mismo, un mundo centrado en el presente. Un mundo egocéntrico, un mundo donde se celebra la imagen personal, un mundo donde solo se buscan los logros de cada uno, un mundo donde se persigue la fama, un mundo donde las personas más famosas son las celebridades que más atención reciben, un mundo donde cada persona en su propia red social, a su forma y a su manera, busca mostrarle a los demás quién es y por qué merece ser visto y mucho más alabado. Es el mundo de la autopromoción, un mundo egoísta que poco piensa en los demás y mucho piensa en sí mismo. Y es un mundo centrado en el presente, un mundo que solo vive practicando lo que mismo Pablo va a decir en la epístola: comamos y bebamos que mañana moriremos. Un mundo centrado en perseguir los placeres, con una juventud que no piensa en el mañana, que mucho menos pensará en la eternidad. Y así parece ser la iglesia de Corinto, y así también puede ser cualquier iglesia en el día de hoy, porque el mundo no ha cambiado, sigue siendo exactamente igual. Cuando recorremos las páginas de este libro vamos a ver una iglesia cargada de personas soberbias, egocéntricas, centradas en sí mismo. Personas que buscan exaltar su imagen, personas que se creen mejor que los demás, personas que se creen mejor que otras iglesias. Personas inseguras que están todo el tiempo buscando de qué forma sentirse mejor que el resto. Y una iglesia centrada y afectada por la idea del mundo de que solo vivimos en el presente, de que no existe tal cosa como la eternidad, como la resurrección. Y entonces solo perseguimos los placeres de la comida, de la bebida, del desenfreno, del sexo. Los mismos problemas que enfrenta la iglesia en el día de hoy. Y la pregunta obviamente que queremos hacernos antes de desembarcar en los problemas es: ¿cómo se llega hasta acá? ¿Cómo es que en qué momento esta iglesia plantada por Pablo, el gran apóstol, termina siendo así? Y la respuesta llamativa del apóstol es que el deterioro de cualquier iglesia comienza cuando la iglesia pierde de vista el evangelio, cuando se olvida, cuando asume el evangelio. Cuando deja de lado lo que Dios ha hecho por la iglesia en Jesús, cuando pierde de vista la obra redentora de Dios. Ese es el momento en el que una iglesia comienza a deteriorarse, a perderse y puede llegar a convertirse en lo que tenemos en esta epístola. Y por eso Pablo comienza en estos primeros versículos recordándoles a ellos su identidad en el Evangelio, recordándoles a ellos qué es lo que Dios ha hecho por ellos a través de Jesús, porque es ahí donde ellos se han perdido. Y todo lo que les acontece tiene este origen. Así que Pablo va a hablarles de su pasado, de su presente y de su futuro, y reiteradas veces les va a decir lo mismo. Esta es la identidad, esto es lo que Dios ha hecho por ustedes en el Evangelio, y esto es lo que ustedes no están viendo, esto es lo que ustedes están perdiendo. Consideremos en primer lugar lo que Pablo les dice sobre su pasado, versículos 1, 2 y 3. Pablo les dice a los corintios: Dios los llamó para pertenecer a Jesús. Ese es el pasado de esta iglesia. Dios los llamó para pertenecer a Jesús. Acompáñenme una vez más y leamos esos 3 versículos. Dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro. Si miramos a nuestro pasado, dice el apóstol, lo que vamos a encontrar es algo completamente maravilloso, y es que Dios nos ha llamado para pertenecer a Jesús. Esa es la manera en la que podemos pensar en la iglesia, dice el apóstol. La iglesia es eso, es una comunidad de personas llamada por Dios para pertenecer a Jesús. El apóstol utiliza a lo largo de este texto vocabulario relacionado con la santificación. Esa idea de que Dios toma algo y lo aparta, lo separa con un fin particular. Y así somos nosotros, dice el apóstol, personas llamadas, separadas por Dios. Fíjense que en el versículo 1, al pensar en sí mismo, el apóstol dice que él ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ahora, si vemos cómo él le habla a la iglesia, él le dice en el versículo 2 que ellos son iglesia de Dios. La identidad de ellos es que son un pueblo llamado, convocado, separado por Dios para pertenecer a Jesús. Hace poco tiempo, cuando el presidente asumió, los periodistas hablaban de que el presidente se estaba reuniendo con diferentes personas y que los estaba convocando para que trabajen para él. Y imaginemos esa situación, ¿no?, de que el mismo presidente se acerque y te diga: quiero que ahora te dediques a algo más. Creo que ahora trabajes para mí. Imaginemos la emoción, los nervios, la seriedad de lo que está aconteciendo. Y el apóstol dice: así es la iglesia. Es un grupo de personas llamadas por Dios. Ahora, nosotros no hemos sido llamados principalmente para trabajar, sino para algo completamente maravilloso, que el apóstol lo vuelve a reiterar con otras palabras en el versículo 9, cuando dice que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, llamados para pertenecer a Él, para ser de Jesús. Y por supuesto que hay una gran diferencia entre una carrera política y nosotros, porque el texto no habla en ninguna parte de tus méritos ni de mis méritos. No somos funcionarios que llegamos a la función pública porque hemos logrado algo, sino que el apóstol reitera constantemente de que es una obra de Dios a través de Jesús. Como dice el versículo 1, por la voluntad de Dios, como dice el versículo 2, santificados en Cristo Jesús, es decir, porque Dios quiso, es decir, porque Cristo lo hizo posible, por sus méritos, por eso pertenecemos a Jesús. Ahora, hermanos, el deterioro de cualquier iglesia, sea la forma que tome, comienza acá. Comienza cuando una iglesia pierde lo que Dios hizo por ellos, olvida la identidad del Evangelio. ¿Por qué una iglesia puede llegar a contaminarse con el mundo? ¿Por qué podemos llegar a escuchar la voz del mundo? ¿Por qué puede llegar a interesarnos la influencia del mundo? Precisamente por esto, porque olvidamos algo tan maravilloso de que el Dios del cielo nos ha llamado para que le pertenezcamos, para que seamos suyos, para que vivamos en comunión con Jesús. Olvidamos el Evangelio, olvidamos la obra de Jesús, olvidamos la identidad gloriosa que tenemos con Él. Olvidamos que le pertenecemos, olvidamos que Él nos llamó para que seamos suyos y para que vivamos en santidad, y nos contaminamos con el mundo. La iglesia de Corinto es una iglesia muy, muy soberbia. Y de vuelta, ¿por qué podemos llegar a ser así? ¿Por qué una iglesia puede llegar a ser tan orgullosa? ¿Por qué podemos creernos mejores que otras iglesias? ¿Por qué podés creerte mejor que tus hermanos? De vuelta, la respuesta es la misma, porque olvidamos que gratuitamente Dios nos llamó por los méritos de Jesús. Olvidamos que no merecemos nada, olvidamos que solo somos personas privilegiadas, que Él ha querido bendecirnos. No sé si ustedes lo notaron, pero el apóstol Pablo, al final del versículo 2, de una manera muy sutil,
entendiendo la soberbia de esta iglesia, les dice que ellos no son mejores ni diferentes que los demás, sino que ellos pertenecen a la iglesia de Dios, al igual, dice Pablo, que todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Y ahí se termina la soberbia de cualquier iglesia, ahí se termina cualquier orgullo, cuando entendemos que cualquier persona que pertenece a la Iglesia Universal de Dios ha sido llamada por Dios por gracia. Y la iglesia que recupera el Evangelio, que lo pone en el centro de su identidad, recuerda que pertenece a Dios por gracia a través de Jesús y abandona la influencia del mundo. Ahora Pablo va a moverse al presente a partir del versículo 4 y va a decirles que ellos son enriquecidos en todo en Jesús. Si ustedes miran al pasado, dice Pablo, ustedes han sido llamados para pertenecer a Jesús. Si ustedes miran al presente, ustedes han sido enriquecidos en todos en Jesús. Yo pienso que probablemente esto tiene que sorprendernos porque yo no sé si habría sido tan complaciente con estos hermanos. Seguramente habría sido mucho más severo al escribirle a ellos. Pero el apóstol entiende que más allá de los problemas que él necesita tratar lo que decíamos al principio. ¿Dónde esta iglesia se perdió? Ellos se han perdido en la mirada del Evangelio. Entonces el apóstol, a partir del versículo 4, a pesar de todos los problemas que la iglesia tiene, él agradece a Dios y él les recuerda a ellos todo lo que ellos tienen en Jesús. Y él les dice, ustedes son personas espiritualmente millonarias, ricas en Jesús. Entonces el apóstol dice en el versículo 4, yo siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. En el pasado Él los llamó, pero Él en ese pasado en el que los llamó ha sido tan generoso que los ha equipado, que les ha dado toda gracia. El apóstol habla de un Dios que es generoso, ese es el vocabulario que él usa. Es un Dios que dice el versículo 4, da. Es un Dios que reparte dones, que comparte regalos, que ofrece dádivas, que es generoso. Y una vez más, lo que Él ofrece, lo ofrece por Jesús. Por eso el versículo 4 dice que es una gracia dada en Cristo Jesús. Y en el versículo 5 dice que fuimos enriquecidos en Él. Es porque Él lo logró, es por sus méritos, es a través de la obra de Jesús. Lo que el apóstol está diciendo es que en virtud de nuestra unión con Él, nosotros compartimos todos los dones, las dádivas de Jesús. Los cristianos, a causa de su unión con Cristo, son millonarios espirituales. Es por eso que cuando el apóstol habla de esto en el versículo 7, concluye algo que todos deberíamos concluir, y es que nada nos falta. ¿Amén? Nada nos falta. Los cristianos no carecemos de nada. No podemos mirar nuestra vida y nuestra condición espiritual y reclamar nada, porque nada nos falta, dice el apóstol. De manera que nada les falta en ningún don. ¿Qué es lo que los cristianos tenemos y que nos hace personas enriquecidas? El versículo 5 dice que tenemos palabra y conocimiento, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. El apóstol nos dice que los cristianos tenemos lo que el mundo puede considerar riqueza. Y lo va a decir más adelante cuando va a hablar de cómo los corintios se convirtieron. Y él les va a decir, ustedes no tienen lo que el mundo valora. Por supuesto que no. No tenemos nobleza, no tenemos riqueza, no tenemos fama, no tenemos dinero, no tenemos poder, no somos personas llamativas para las demás. Sin embargo, el apóstol dice que tenemos algo que nos hace ricos y es palabra y conocimiento.
Tenemos algo que delante del mundo no es atractivo, que el mundo lo ve y no lo considera valioso, pero que en realidad es la más grande riqueza. Lo que tenemos es lo que dice el versículo 6, el testimonio acerca de Cristo. Tenemos el mensaje del Evangelio, tenemos las palabras de Dios y eso nos hace ricos. Y yo sé que nos cuesta pensar así. No sé cómo lo sentís vos, pero si alguien dice yo soy rico, ¿y qué tenés? Tengo palabras. ¿Y dónde está tu riqueza? Y así piensa el mundo y así muchas veces pensamos nosotros y así pensaba esta iglesia que valoraba la elocuencia, que valoraba la inteligencia humana, que valoraba la nobleza, que valoraba el poder material. Nosotros, dice el apóstol, tenemos las palabras de Dios y somos ricos. Tenemos el testimonio de Jesús, tenemos el mensaje del Evangelio, tenemos sus palabras que nos encaminan en la vida. Y ahí tenemos toda riqueza. Podemos convertirnos en pobres. Podemos ser una iglesia muy pobre el día que valoremos lo que el mundo valora. El día que nos olvidemos de que somos ricos en el Evangelio de Jesús. Yo no sé si estás acá en esta mañana escuchando de Jesús por primera vez. Sí, quizás escuchaste de Jesús muchas veces, pero sí lo que vos estás concluyendo acerca de los cristianos efectivamente es así. Acá nos ves, no somos muy ricos, no tenemos mucho dinero, no somos demasiado elocuentes, no hacemos cosas demasiado interesantes delante del mundo. Pero créeme que somos ricos porque tenemos el Evangelio de Jesús. Y vos podés ser rico también. El apóstol dice que esa riqueza se encuentra escuchando el mensaje de Jesús. Ahora, en tercer lugar, el apóstol habla sobre el futuro de los corintios y él les dice que ellos van a ser confirmados por Dios en Jesús. En el pasado, llamados por Dios para pertenecer a Jesús. En el presente, enriquecidos por Dios en Jesús. En el futuro, confirmados por Dios en Jesús. El versículo 8 dice que Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios que los llama, el mismo Dios que nos enriquece, es el que se va a encargar de confirmarnos, es decir, mantenernos firmes para que no caigamos hasta el día de Jesús. Bendito sea el Señor. Él tiene los recursos, Él tiene la sabiduría, pero Él tiene más que eso. Él tiene lo que dice el versículo 1, Él tiene la voluntad de hacerlo. Y Él lo va a hacer. Él te va a depositar en la gloria. Eso es lo que dice el texto. Él se va a ocupar de lograrlo. Quizás hay personas en esta iglesia de Corinto completamente frustradas con su espiritualidad y quizás también es así ahora. Quizás algunos de nosotros estamos acá cansados de ceder ante la presión del mundo, frustrados de nuestra fe. Quizás estamos tristes, desanimados. Quizás el pecado está siendo más fuerte, ganándonos la pulseada. Pero el apóstol nos recuerda esta verdad consoladora, fortalecedora. No se trata de tus capacidades. No se trata de vos, se trata del carácter de Dios. Fiel es Dios, dice el apóstol. Él es fiel y Él lo va a hacer. Quizás no estás acá sintiendo esa debilidad y estás en el extremo opuesto, sintiéndote completamente fuerte. Y eso te hace soberbio, eso te hace creerte mejor que los otros. Eso te hace creerte mejor que otras iglesias que están en esta ciudad. Y el apóstol te dice lo mismo, el Señor te dice lo mismo. ¿Estás perdiendo de vista que es una obra de Dios? ¿Que Él es fiel? ¿Que Él hace las cosas? En las próximas semanas veremos cómo se ve esta iglesia deteriorada. Veremos qué problemas tiene, veremos
cómo se ha corrompido. Hablaremos de la arrogancia, del orgullo de estos hermanos, del orgullo en la iglesia. Hablaremos de la inmoralidad del mundo contaminando la iglesia, de la superficialidad, de escuchar la voz del mundo, de vivir centrados en nosotros y en el presente. Pero sea lo que sea que veamos, sea lo que observemos en detalle, el Señor nos permita no perder de vista dónde esta iglesia se ha perdido y dónde nosotros podemos perdernos. En sacar del medio esa cruz que tenemos acá en el fondo, en olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, en olvidar la identidad gloriosa que tenemos de pertenecer a Él, de poder vivir vidas santas para Él, de tener todo lo que necesitamos en Él, de estar confirmados en Jesús. Ahí comenzará nuestro deterioro. Y Dios quiera que así no sea, y Dios quiera que sus palabras puedan animarnos a lo largo de esta epístola para mantenernos centrados en la obra del Evangelio. Oremos al Señor. Padre bendito, te pedimos que nos hagas una iglesia centrada en el Evangelio, que nunca olvida el privilegio que tiene y que nunca cede ante lo que el mundo considera valioso y atractivo, sino que está tranquila, segura, confiada en lo que tiene en el Evangelio y vive de acuerdo a eso. Líbranos de nuestras inseguridades, líbranos de querer encontrar una identidad más plena de la que podemos encontrar en el Evangelio. Te damos muchas gracias por habernos hablado y te pedimos que lleves esas palabras a nuestro corazón y a la vida de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.